Orígenes del cristianismo en España. Desde el siglo VII, la tradición española afirma que Santiago el Mayor, apóstol de Jesús, fue el primero en predicar la fe cristiana en la península ibérica. Esta creencia ha sido defendida durante muchos años. La creencia popular defiende que la Virgen María se le apareció al apóstol Santiago mientras éste estaba con sus discípulos a orillas del río Ebro. Esto ocurrió mientras la Virgen aún estaba con vida y habitaba en Éfeso, actual Turquía. Varios pensadores cristianos antiguos defendieron el hecho de que Santiago pasase una temporada en la Hispania romana antes de retornar a Jerusalén para ser asesinado. Dídimo el Ciego, un hombre erudito de finales del siglo IV que fue educado en la escuela de Alejandría, afirma que uno de los apóstoles que convivieron con el Salvador fue a España. Veamos lo que dice, abro comillas: el Espíritu Santo infundió su innegable sabiduría a los apóstoles, ya al que predicó en la India, ya al que predicó en España, cierro comillas. El historiador Jesús Álvarez Gómez comenta este fragmento afirmando que puesto que San Pablo, de quien se dice que también vino a España, no convivió con el Señor, tiene que ser Santiago el Mayor, pues respecto de ningún otro apóstol se plantea semejante cuestión. Por su parte, San Jerónimo, a inicios del siglo V, asegura que un apóstol fue a evangelizar en el Ilírico, una región que se extiende a lo largo de los Balcanes, y otro apóstol fue a evangelizar a España. Durante este siglo V, Teodoreto de Ciro, un hombre docto en historia eclesiástica, nos habla de la inmensa posibilidad de que un apóstol del Señor llegase hasta el territorio hispano. Jesús Álvarez Gómez expone lo siguiente: después del siglo VIII, ya abundan los escritores españoles y extranjeros que, como Beato de Liébana, Beda el Venerable, Aldelmo de Malmesbury y más tardíamente el misal mozárabe, se refieren a la presencia de Santiago el Mayor en España como una tradición admitida por todos. Muy probablemente todos estos testigos toman su información del Breviarium Apostolorum, que era un texto que fue elaborado en la Galia hacia el siglo VI, en donde se hablaba de la vida, obra y sitios de sepultura de los apóstoles. Leamos un extracto del texto. Santiago, que significa suplantado, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, predica en España y regiones de Occidente. Murió degollado a espada bajo Herodes y fue sepultado en Acaya Mamórica el 26 de julio. San Isidoro de Sevilla, que redactó la obra titulada Del nacimiento y muerte de los santos padres, coincide con lo que dice el Breviarium. Ahora bien, muy poco se habla de las intenciones de San Pablo de ir hasta España, pues él tenía internalizada la misión de anunciar el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y los límites terrestres occidentales en su tiempo eran las provincias ibéricas de Roma. Mientras San Pablo estaba en Corinto hacia el año 57, redactó su epístola a los romanos, en donde dijo: mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, cuando me dirija a España, pues espero veros al pasar y ser encaminado por vosotros hacia allá. Eso lo hallamos en Romanos 15 del 23 al 24 y se complementa cuando se dice así que una vez entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por vosotros. Esto se dice en Romanos 15, 28. San Pablo quería conocer la famosa comunidad de Roma en su camino hacia España.
Sin embargo, es difícil pensar en la presencia del apóstol allá. Pablo se dirigió a Jerusalén con la colecta recogida en Asia Menor para ayudar a los pobres de la comunidad de Jerusalén. Allá fue detenido y encarcelado. Como se temía por su vida, se le desplazó a Cesarea. Allá apeló al tribuno, pues San Pablo era ciudadano romano, y se le envió a Roma. En Roma estuvo sometido a prisión domiciliaria y podía seguir predicando el evangelio con cierta libertad. Es factible que Pablo haya sido absuelto y quizá pudo realizar su viaje. Clemente Romano, que conoció a San Pablo, en la carta dirigida a la comunidad de Corinto que fue redactada en el año 95, insiste en que el apóstol Pablo fue a predicar las buenas noticias de Jesús hasta el extremo occidental del mundo. En los Hechos de Pedro y en los Hechos de Pedro y Pablo, libros apócrifos escritos hacia el año 150, se da fe de la posibilidad del viaje del apóstol Pablo a España. San Atanasio, que dice que San Pablo se embarcó para España, también se afinca en esta tradición. San Jerónimo, después de afirmar que San Pablo fue puesto en libertad por Nerón, supone que realizó su tan deseado viaje, tal como se lo había propuesto en la carta a los romanos. Otro tanto afirman San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Epifanio y Teodoreto de Ciro, el cual, queriendo sintetizar los testimonios de estos autores, dice: «Y se cumplió lo predicho, escapó primero de la ira de Nerón, como lo expresó en 2 Timoteo 4 del 16 al 17, y de allí marchó a España, transmitiendo el divino evangelio a los de allí. Volvió y entonces fue decapitado». No tenemos certeza sobre el proceso de evangelización de España. Lo más probable es que la cristianización del territorio se haya dado de manera gradual. Había comerciantes, militares y esclavos que se movilizaban desde todas partes del Imperio Romano hasta el territorio hispano. Hay algunas historias tempranas del clero español que nos delatan cierta institucionalidad eclesial ya consolidada y organizada hacia el siglo III. Por ejemplo, se conoce la historia de un obispo llamado Basílides de Astorga, que renunció a su fe gracias a la persecución del emperador Decio. Basílides adquirió un documento llamado libelo, expedido por las autoridades romanas. Este documento era, por así decirlo, un paz y salvo a cambio de una suma de dinero y de renegar la fe en Cristo. Se eximía a la persona de la persecución. Basílides fue depuesto de su cargo. Este apeló al Papa Esteban hacia el año aproximadamente 250, que sin conocer toda la versión de los hechos, lo devolvió a su posición. Los fieles hispanos apelaron a los obispos africanos, entre ellos se cuenta con gran importancia a Cipriano de Cartago, y estos obispos se reunieron en un concilio y ratificaron la decisión de expulsar a Basílides de su cargo. Tras la destitución de Basílides, Sabino asumió como obispo de Astorga. Esta historia nos brinda un ejemplo de cómo se estaba organizando una institución eclesial en el territorio hispano de manera muy primigenia. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.